hermanos, sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están en el día de hoy? Bien, gracias a Dios, qué bueno. Qué bueno que están todos bien. El domingo pasado por estar aquí. Pero llegué a empezar un momentito y por lo menos fue pues, pasé muy bien allá en la iglesia donde el pastor Pascual y los hermanos allí. Me sentí muy bien con ellos, de verdad, y me gocé de ver el crecimiento que están teniendo. Eso es muy importante, de verdad que sí. Vaya buscando el libro, el Evangelio de San Juan. Hoy comenzamos una serie que tiene que ver con este Evangelio, pero no en sí el Evangelio del libro, no es mi enfoque en sí del libro, sino algo muy importante que él presenta aquí. Y he titulado este primer tema de esta serie, El Verbo es Dios. Lo que voy a tratar de hacer a través de este Evangelio, del Evangelio de Juan, es enfocarme en algo central en este libro, en este Evangelio, y es que el apóstol trata de que su audiencia entendiera, conociera que Jesús es Dios. El Dios que vendría a salvar al mundo por la caída del pecado. Recordamos Génesis. Esa caída que en el capítulo 3 vemos y que todo se deteriora por culpa del hombre. Y que aquí en el versículo 15 Dios promete a este Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol escribía a todo lugar, tanto judíos como no judíos, sobre este evangelio. Y que muchos pudieran entender la verdad de nuestro Señor, de que Dios se hizo hombre. No es una biografía como Lucas de Jesús, no trata de esto. Y él se enfocaba mucho, no solamente en los judíos, también en los griegos. Recuerde que el mundo griego era que dominaba en aquel tiempo, como diríamos en Estados Unidos. El idioma que se hablaba para los negocios era el griego, era el poder. La cultura griega estimulaba mucho sus dioses mitológicos, características de ellos era lo sobrenatural y todas estas cosas. Y a ellos les importaba mucho eso. Para los judíos lo importante era la genealogía. Por lo tanto, Juan muestra que Jesús es por encima de todos esos dioses místicos. Estos versículos, hermanos, podemos decir, constituyen un prólogo de este evangelio que introduce lo que principalmente Juan se enfoca. Una, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y por lo tanto Él es Dios. Y eso es lo que yo quiero tratar durante toda esta serie, que podamos ver las veces en que Juan se enfoca en enseñar que Jesús es Dios. Esa es mi intención con esta serie. Ese Salvador, ese Dios prometido en Génesis 3, verso 15. Vaya conmigo, por favor. Capítulo 1. Vamos a ver 3 versículos de aquí, del 1 al 3. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, o por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a orar. Por favor, le pido que me acompañen en esta oración. Padre, gracias por todo tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Te pido que ayude nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra hable en nuestra vida, Señor. Que tu propósito en nuestros corazones sea hecho en este día, Dios. Que podamos ver esta gran verdad, oh Dios, y entender aquellas cosas que necesitamos entender en este día. A mí te pido que me guardes mis emociones, me guardes en todo momento, Dios, para predicar tu palabra exactamente como ella está, no por mis emociones, de algún pensamiento humano que quiera reducir, sino lo que dice tu palabra, Dios. Por lo cual yo te doy gracias por este enorme privilegio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y podemos ver la preexistencia del Verbo antes de la creación, según los primeros 2 versículos. Este estaba en el principio con Dios. Y el versículo como si repitiera hasta el punto ya mencionado antes, el Verbo era Dios, existía en el principio y estaba con Dios. Y ese Verbo Jesús.
pero vamos a ir viendo primero lo que Juan, ¿por qué se enfoca en mencionar el verbo? La palabra griega es logos, y esto significa palabra o verbo. Eso es claro para aquel tiempo. Este es la palabra creadora, revelada, podemos decir, manifestada en el Antiguo Testamento y luego revelada en el Nuevo Testamento. No es que el Nuevo Testamento o la persona de Jesús haya aparecido por primera vez en el Nuevo Testamento. Bueno, con el nombre de Jesús sí. Pero ya desde el Antiguo Testamento podemos ver que ya había sido presentado, como dije antes, desde Génesis 3:15. Entonces, esta palabra, lo que Juan quiere decir del verbo, es una expresión que los teólogos, tanto judíos como griegos, entendían muy bien. Para ellos, prácticamente en algunas diferencias era lo mismo. Prácticamente lo mismo. El verbo en la escritura hebrea tiene que ver con la creación. Por ejemplo, Salmos 36:6. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, tú cuidas de hombres y animales. O sea, ellos lo relacionaban en todo momento con que el verbo era un agente de creación, que la palabra tenía que ver con la creación de Dios. Era la fuente del mensaje de los profetas, esa palabra, de la santidad de Dios. Como dice Salmo 19:11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra mí. El verbo también, para los filósofos griegos, tenía que ver con la razón que gobernaba el mundo. Un pensamiento que estaba en toda la mente de ellos, incluso también en los hebreos. Para los hebreos, cuando se menciona el verbo, ellos entendían que el verbo era una forma de decir Dios. Por lo tanto, cuando Juan inicia, él no está iniciando, en el principio existía el verbo como algo que los demás desconocían. Juan sabía que la audiencia que iba a recibir este evangelio iba a entender por dónde Juan iba. Por eso Juan inicia de una vez. En el principio existía el verbo. Sabiendo que los judíos entendían por dónde él iba, que los griegos le estaban hablando de una especie de Dios, pero Juan luego lo va presentando a ellos que no es una especie de Dios, sino que es Dios, el creador. Y cuando hablamos de este principio, de una vez conectamos con Génesis 1. Con Génesis 1. Incluso en la Septuaginta, la palabra que tiene que ver con Hechos Reshit, que tiene que ver con principio, y es lo mismo cuando conectamos logos o verbo, la palabra. Dios decía, hágase esto y se hacía. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ese principio que dice que el verbo ya estaba ahí, está diciendo entonces que el verbo es eterno. Que el verbo no es algo o alguien que aparece de un momento a otro, sino alguien que existe siempre, el ser. Por lo tanto, este verbo, estrictamente, podemos decir, es Dios. Igual, como si Juan presentara que va subiendo de grado, podemos decir de esta manera. Porque primero nos dice, primero el verbo en el principio del mundo existió. Ahora bien, luego dice, y existió con Dios, pero después dice, no solamente que era Dios, sino que todo fue hecho por Él. Por el verbo. La palabra, ¿sabe qué quiere decir Juan? Es que este verbo es el Dios todopoderoso, sublime, majestuoso. Esa palabra que se ha venido hablando, que ha venido mencionando, ese verbo que le está diciendo allí, ese es Dios. El majestuoso Dios, el grande, el todopoderoso. O sea que el verbo está, lo que Juan quiere enfocar es que el verbo está en la eternidad y el tiempo. El verbo siempre ha estado ahí. El verbo estaba con Dios. Para hacer alguna repetición, pero en realidad no es así. Entonces, esto que estamos diciendo pareciera como una repetición, pero no es así. Él está tratando de enseñar que la personalidad y la deidad de Cristo carecen de principio. ¿Me está siguiendo, mi amado? Que la deidad de Cristo carece de principio. Cristo, Jesús, no tiene principio. No es el que comienza a existir en aquel niño en Belén. Es lo que Juan está tratando de enseñarnos a
allí cuando el niño que nace en Belén, en el pesebre, comenzó a existir. No, Juan está diciendo, este verbo ha existido por la eternidad, no tiene principio ni tiene fin. Ese es a quien Dios prometió en Génesis. ¿Y cómo podemos decir de una vez en este día que Él está refiriéndose a Jesús? Aunque más adelante vamos a estar hablando más profundamente sobre la encarnación. Pero Juan nos presenta, claro, de que este verbo que le está mencionando es Jesús y es Dios y que un día se hizo hombre. El verso 14 del capítulo 1 le dice allí: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquella gloria, acuérdense que en un momento la transfiguración de Jesús, Juan, Pedro y Jacobo estaban ahí. Por eso Juan menciona esto. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está diciendo, el verbo se hizo carne. El verbo vino, habitó entre nosotros, caminó con nosotros. El verbo estaba con Dios. ¿Y saben otra cosa que está tratando Juan de decirnos aquí? Para muchos que andan diciendo tonterías por ahí. Él está diciendo que Jesús, el verbo, tenía una personalidad separada y distinta del Padre. ¿Por qué? Porque conocemos muchos blasfemos, incluso alguna doctrina de la unicidad de Dios, que Dios es un solo, uno nada más, que no hay tres personas. Incluso tú me traes en memoria algo que me pasó, creo que fue el mismo año que nosotros vinimos a este país. Una conversación un día con alguien. Estoy hablando con alguien que amo mucho y estaba pasando por un mal momento. Estoy con este amigo. Y ahí se acerca a otra persona cristiana y se involucra en la conversación que estamos hablando de Dios. Y esta persona me dice algo. Llegamos al Génesis, vamos al Génesis, a la creación del poderoso que es Dios. Y él dice allí que entonces sí, porque fue maravilloso, oiga, lo que hizo Dios allí, que entonces el Hijo sale del Padre. Cuando digo esto, hermano, lo que conocemos los discos de pasta del Nilo, ¿te acuerdas de los discos cuando tú parabas de repente hace como se detenían? Es como que tú metías el freno de repente del carro y lo paraba de repente. Eso me pasó a mí cuando él dijo esto. Yo digo, espera, repite lo que tú acabas de decir. ¿Cómo no entendía? Digo, no, lo que tú acabas de decir sobre Jesús, que salió como así. Ah, que el Jesús, el Señor salió del Padre así. Y ahí comenzó a ser otra persona. Hermano, eso fue como que me clavaran 10 cuchillos a mí en mi corazón. Y yo le dije, ¿tú estás entendiendo lo que tú estás diciendo? ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Le pregunté. Yo le dije esta palabra. Tú estás cometiendo una de las herejías más grandes que yo había escuchado en mi vida. Así me lo dije. Y yo te amo mucho, le dije. Te amo mucho. Pero si esa es tu enseñanza, sobre ese mismo, ahí delante de los amigos, si esa es tu enseñanza, de ahora en adelante, tú vas a estar en aquella acera y yo en esta acera. Porque yo no te acepto lo que tú dices. Tú acabas de decir una locura. Así me lo dije. Entonces traté por Génesis presentarle lo que sí Génesis dice. Aquí, que no es que Jesús sale del Padre y ahora comienza a ser otra persona. No, siempre existió como una persona distinta al Padre. 3 personas. Eso es lo que Juan también nos está diciendo aquí. Y es lo que Génesis presenta. Incluso, hagamos al hombre, y está hablando en plural. El hombre llegó a ser como uno de nosotros. La sabiduría, la palabra de Dios, incluso a veces presentado como una persona. El verbo era Dios, no solo moraba con Dios, sino que Él también era Dios. Por ejemplo, cuando tú y yo nos vamos a Proverbios 8, 27, este capítulo presenta la sabiduría como si fuera una persona. Incluso muchos teólogos entienden que esta personificación de la sabiduría es refiriéndose a Jesús, porque dice, por ejemplo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo,
Y en todo el capítulo va hablando de la sabiduría como a una persona. Pero Pablo nos conecta entonces en 1 Corintios 1, verso 24 y verso 30, y mire lo que dice. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Esa sabiduría con la cual se hizo el mundo, ese verbo, esa palabra, es nuestro Señor. Incluso Jesús mismo dijo que Él ha existido siempre. En un momento dice: Padre, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuera. En un momento dice eso. Pero hay otra parte que yo quiero compartir contigo hoy, que a mí me es tan maravilloso poder hablarla como Jesús a los judíos le hizo ver a ellos que Él siempre ha existido. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 8, versos 56 al 58, en una conversación de esa que siempre los judíos querían tratar de hacer daño a Jesús, que Él metiera la pata en algunas cosas para acusarle, Jesús le habla y le dice en el verso 56: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Lo vio y se alegró. Paren un momento ahí. Jesús está diciendo: Abraham sabía que un día lo iba a ver. No tenemos el registro bíblico en qué momento se le dio a Abraham, pero Abraham sabía, Jesús lo está diciendo. No solamente sabía que se iba a encontrar con él, Jesús dice: él lo vio y se alegró. O sea, se encontraron. ¡Wow! Está así que para los judíos que escucharon lo que le está diciendo, dicen: tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Pues eso, acá hay esto. ¿Cómo tú dices que te has conocido a Abraham y no tienes ni siquiera 50 años? Jesús le dice de esta manera, verso 58. En verdad, os digo, o sea, afirmando, antes que Abraham naciera, yo soy. Jesús está diciendo: siempre he existido. Jesús no dijo: yo era, yo soy. Los judíos entendieron lo que él acababa de decir. Porque en ese momento, cuando Jesús dice así, quieren apedrear. Yo soy, no entendieron lo que él estaba diciendo. Y Jesús decir yo soy, él está diciendo que ese yo soy del capítulo 3 de Éxodo es él. Los judíos entendieron inmediatamente y querían apedrearlo. Si nosotros comparamos entre Jesús, en cuando Jesús vino a la piel entre Abraham, Jesús está diciendo: antes que Abraham fuera, antes que Abraham naciera, yo soy. Estamos hablando de una separación de unos 2000 años y algo. Porque según los números que tenemos, Abraham, el tiempo fue entre 2166 antes de Cristo, y se entiende que Jesús nace entre el 4 al 6 antes de Cristo, y entendemos por lo menos los evangelios de que este momento Jesús tiene esta discusión con estos judíos, estamos más o menos en el año 30. Y si calculamos en un cálculo, estamos hablando de una separación de más de 2000 años entre Abraham y Jesús en la tierra. Y Jesús está diciendo: antes de esos 2000 años yo existía. Antes que Abraham naciera, yo existía. Antes de todo lo que se creara, yo existo. Y la palabra aquí en griego para este yo soy Kurios. La misma que tiene que ver con Génesis, con Éxodo 3. Tiene que ser el Señor, Yahvé, el ser, el existente. Y porque si usted lo está viendo aquí, esto es lo que Moisés pone en su escrito. Usted no puede mencionar eso. Usted no va a decir esto, nada. El griego es esto, curioso, que tiene que ver con esto. Usted no puede decir nada. ¿Qué va a decir ya? Y, H, W, H, todo lo que usted puede decir. No puede decir más nada. Luego los masoretas, que son quienes copiaban fidedignamente las escrituras en los años 7 más o menos 10 por ahí después de Cristo, fidedignamente ellos copiaban las escrituras de una manera bien hecha. Entonces a estas consonantes ellos le añaden lo que eran las vocales de Adonai. Amén.
y de ahí viene el Yahweh que nosotros conocemos, y en castellano el Jehová. ¿Me está siguiendo, mi hermano? Entonces, Jesús está diciendo, ese Jehová, ese Yahweh, ese gran yo soy de Éxodo 3, soy yo. Los judíos lo entendieron. Yo soy el existente, el ser, el Señor. Por eso estaba con Dios. El Verbo estaba con Dios. En unidad con el Padre. Claro que sí. Jesús afirma que el Hijo tiene todos los atributos para poder llamarse Dios. Por ejemplo, Teucatito, no lo vamos a leer, capítulo 2 o 13, lo va a encontrar allí, donde se afirma. En 1 Juan 5:20, por ejemplo, veamos esto. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Oiga bien, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahora entienda como Juan le llama. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y esto, amado, debe llenar nuestro corazón de gran aliento. ¿Por qué? Porque aunque muchos digan tonterías por ahí, nosotros estamos conscientes que nuestro Señor Jesús es Dios y ha existido siempre. Y debe alentar nuestro corazón. ¿Qué otra cosa podemos señalar para que veamos que Jesús es Dios? Recuerden esto, Dios es una cosa y Dios, lo que tiene que ver con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es algo que solamente ellos tienen. ¿Me está siguiendo? Algo que solamente ellos tienen y que nadie más tiene. Por eso son ellos tres Dios. Dios, no Dios es Dios, porque son eternos. Jesús es eterno, omnipotente, tiene todo poder, es todopoderoso, omnipresente, está en todas partes, omnisciente, lo sabe todo. Eso es Jesús. Es perdonador de pecado. Jesús es perdonador de pecado. Es el único salvador, el único que vino al mundo y dio su vida. Y es el único que ha vencido la muerte. Nadie ha podido vencer la muerte. ¿Me está siguiendo, mi amado? Uno de mis textos favoritos, mi familia más o menos sabe por dónde yo voy ya. Uno de mis textos favoritos en toda la Biblia es Juan capítulo 10, y después lo veremos más adelante, versos 17 al 18, donde Jesús habla allí algo impresionante. Se supone que si Jesús es Dios, ¿verdad que sí? Es eterno, todopoderoso. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Puede alguien quitarle la vida a Dios? ¿Puede matar a Dios a alguien? Es imposible. ¿Verdad que no? Es imposible. Dios es Dios, es imposible matarlo. Entonces Jesús dice, nadie me quita la vida, dice en ese capítulo 17 al 18. Yo la doy de mi propia voluntad. Jesús está diciendo, yo decido el momento en que muero. ¿Me está haciendo, hermano? Yo decido el momento en que muero. Sí, pongo mi cuerpo para que el hombre le dé. Ahora, yo decido, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Es cuando él decidió. Te voy a dar otro dato. Normalmente, cuando la persona expira, cuando muere, inmediatamente la persona muere y cae la cabeza. ¿Ven? Cae la cabeza cuando muere. Jesús lo hizo contrario. Entonces, baja, si usted lee el texto, primero y después entonces decide morir. Padre, tu mano encomiendo mi espíritu. Lo siguiente que Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy de mi propia voluntad. Aquí viene algo más fuerte. Tengo autoridad para tomarla de nuevo. Trata de seguirme lo que Jesús está diciendo ahí. Yo decido cuando resucito. Yo la tomo y resucito mi vida. Venció la muerte. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, mi hermano. Solo Dios tiene el poder sobre la muerte y ese es Jesús. Entonces, algo que Pedro, en el capítulo 2, en 2 de Pedro 1, verso 1 y el verso 11, hay cosas aquí que Pedro dice, por ejemplo, en el versículo 1 de 2 de Pedro 1, él le llama nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Luego el versículo 11 dice, Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, no es que Pedro allí tiene algo contrario, una contrariedad. No, Pedro no está haciendo eso. A la diferencia que Pedro está diciendo en el versículo 1, dice Dios, y luego en el versículo 11 dice Señor.
Y eso era el nombre que vimos ahorita. El Yahweh, el yo soy, es el ser, el Dios, el Señor. Eso es. Además, siempre, cuando una vez alguien me preguntó, ¿por qué Dios le dice ese nombre en sí, eso a Moisés? Y no le da un nombre así como cualquier otro. Por ejemplo, a Jesús le pusieron Jesús. Mi respuesta fue a lo que puedo ver en la palabra. Digo, primero, si tú vas a buscar un nombre específico para Dios, recuerda que el nombre es la esencia de la persona, por cual tú conoces a la persona. Moisés nunca ha visto a Dios, Padre, nunca había visto nada, nunca lo vio. ¿Cómo Dios le dice un nombre específico? El yo soy es el ser, el autoexistente. O sea, Moisés, ¿qué soy yo? La naturaleza, sí, soy la naturaleza. La creación, sí, porque yo lo creé. Pero yo soy yo. Yo soy el que soy. Eso dile a ellos. Yo soy el que soy, te envió. A Jesús, claro, había un nombre que ponerle por la genealogía que tenía que venir. Y todo eso. Ahora viene algo más que Juan nos señala aquí para que entendamos quién es el verbo. Dice que el verbo es creador de todas las cosas. Y esto es grande. Esto es importante. Todas las cosas fueron creadas por Él. Es decir, por el Logos, por el verbo, la palabra. Lo cual nos recuerda entonces lo que he dicho. Lo que se dice en Hebreos 11:3, que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Él fue agente de creación, hermano. Nuestro Señor Jesús, Juan está diciendo, el verbo, Dios, que es Dios, fue quien creó todas las cosas. Y recuerda que ese verbo él está señalando como ¿quién es? Jesús. Amén. Él está diciendo que ese verbo es Jesús. Y ahora nos dice en este versículo que Jesús creó todas las cosas. Por ejemplo, Colosenses 1:16-17, el apóstol Pablo hablando allí a la iglesia de Colosas, dice, porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Entiendes esto? No solamente lo que estamos viendo, visibles e invisibles, la cosa que no vemos, pudiéramos decir los ángeles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él, Jesús, y para Él, para Jesús. Aquí viene el énfasis de Pablo, lo que ya venimos hablando. Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Y en Él, Jesús, todas las cosas permanecen. O sea, que por Jesús todo existe y permanece. Esto, hermano, una vez más te lo digo, como creyente, cada día debe llenarte de gozo. De que aquel que tú estás siguiendo no es cualquiera. No es un mero Dios o alguien, una cultura que alguien hizo. Y tú te arrodillas de esa cultura, no te va a hablar, no te va a escuchar, no va a caminar nunca. Te está diciendo que el que nosotros estamos siguiendo es el Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Y eso debe llenar nuestro corazón de gozo. No solamente eso, dice que fue quien hizo el universo. Hebreos 1, verso 2. En estos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo que el universo, cada partícula, cada gusano, cada cosita que usted piense, fue hecho por el Señor. Dice la palabra que Él tiene contado nuestros cabellos. Si tú piensas en eso, yo lo he dicho en otros momentos, si tú piensas en eso, tú me cortas un poquito de cabello y lo pones en el piso y tú no terminas contando los cabellos, pues siempre van a aparecer, siempre, de alguna manera, un pedazo de algo impresionante. Y dice que Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Claro, que tenemos cabello todavía. Amén. Hay algunos que ya se le está yendo, yo soy de la cuadra que casi estoy en eso ya. Hay algunos que es bonita para allá también de la cuadra. Otros están en el camino también. Yo estoy en el camino, aunque usted me ve, lo que pasa es que yo a veces truco, hermano, yo no me truco. Pero yo estoy en el camino también. Mi esposa, cada que me recuerda, sabe que
quiere decir que nosotros no tenemos ese grupo de que Dios sabe que esto acaba ahí, sino que conoce nuestros corazones. Nos dice que Dios conoce todo en nosotros, mi amado. Todo nuestro corazón, todo nuestro pensamiento. Dice que aún la palabra no ha llegado a nuestra boca y ya Él la conoce. Y te digo esto, ¿sabes por qué? Porque pueden haber cosas en tu vida que te estén atormentando. Cosas en tu vida a las cuales te está dando muy fuerte en tu corazón. Entonces tú piensas que si ese Dios todopoderoso conoce todo lo que ya yo he mencionado, no sabe de tu situación, no sabe de tus preocupaciones. Claro que sí, mi amado, claro. La palabra está diciendo que todo existe por la voluntad de Jesús. Wow. Todo fue hecho por Él y para Él. Tanto los hombres, oye bien, como los ángeles. Esa es otra de las tonterías que dicen por ahí. Gente, personas que quieren ofender a nuestro Señor. Algunos dicen que Jesús es un ángel. Hay quienes se atreven por ahí. Así que Jesús era el arcángel Miguel. No, Jesús no es el arcángel Miguel. Jesús creó a Miguel. ¿Me está siguiendo? Jesús fue quien creó al arcángel Miguel. Él todo lo creó, cosas invisibles como las visibles. Y en eso invisible incluye a los ángeles. Y el arcángel Miguel es un ángel. El arcángel Miguel es una creación de Jesús. Amén. Hay una separación enorme entre los dos. El arcángel Miguel es una creación como tú y yo. Como tú y yo. Diferencia es que eres un ángel que está en el cielo y tú y yo estamos en la tierra. Pero él, como tú, como yo, somos servidores de Dios. Amén. Servidores de Dios. Incluso eso lo podemos ver en Apocalipsis. Cuando el ángel que le está mostrando todas las cosas a Juan, a este mismo Juan del Evangelio, Juan, al ver todo lo maravilloso que le está viendo y todo aquello tan poderoso, y este ángel mostrándole cosas, llega un momento que quiere adorarle. Arrodillarse a adorar al ángel. Y el ángel dice: no, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo. Tú y yo servimos igual a Dios. O sea, yo no estoy por encima de ti. Entonces, es una herejía decir que Jesús era un ángel. Jesús es Dios. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Luego, es el Hijo de Dios, ese que creó en Génesis capítulo 1, que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, el verbo es Dios. Totalmente. Él ha hecho todo, hermano. Confirma todo lo que ya hemos venido hablando. Por ejemplo, Jesús operó en varias ocasiones sobre quién es Él. Y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la serie. Por ejemplo, Juan 10:37, Él dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Te voy a adelantar un poquito parte de lo que Jesús estaba queriendo decir aquí, que lo vamos a ver más adelante en los siguientes temas. Había señales que tenían que ver con el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que solamente Dios podía hacer. Y esas señales indicaban que aquel que la hacía era el enviado de Dios, significa Dios mismo. ¿Me está siguiendo? Señales que ningún hombre ni ningún profeta hizo antes ni la va a hacer. Porque ahí también hay otra cosa que malinterpretan el texto cuando Jesús dice: cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán. Y creen que Jesús caminó su pasaje y yo voy a caminar en el aire. Son tonterías. Jesús no está diciendo eso. ¿Cuánta gente después de Jesús, aparte de Pedro, caminó en el agua? ¿Cuántos te conocen? Ninguno. Pedro, porque estaba con el poder de Jesús ahí. Amén. Ahora, como vamos a ver, Pastor Fel y yo, compartíamos eso. Algunos critican a veces las cosas que tú haces, pero no dan el paso hacia adelante. Pedro se atrevió a salir de la barca. Jesús: Señor, si eres tú, dime que vaya a ti. Ven. Pero tomó la decisión, como siempre, ok, impulsivo, pero la tomó. Entonces, ¿sabes lo que pones a caminar en el agua? La turbulencia. Porque recuerda que nosotros tenemos la película siempre en la cabeza. No fue cuando él comenzó a caminar, las aguas se pusieron como si fuera un suelo, un piso. Liso, no, las aguas continuaron igual moviéndose. El viento se movía igual. Y Pedro caminó. Los demás no lo hicieron. Ahora, un momento sí, dudó, comenzó
a hundirse. Pero el punto aquí es que solamente Pedro lo hizo porque Jesús estaba ahí con él. ¿Cuántas veces vimos a Pedro haciéndolo después? No, nada más. Solamente él. Por ejemplo, otro dato. La resurrección de Lázaro la vemos a veces, pero si no nos ponemos a profundidad a mirar lo que aquí pasa en ese capítulo, Jesús está mostrando todo su poder en el sentido de que Él es Dios totalmente. A Jesús le da la información de que Lázaro está enfermo. No va de una vez, se toma un tiempo. Y luego va. Y le dice a los apóstoles, Él ha muerto. Primero le dice que está durmiendo, pero vamos porque lo despertemos, dicen ellos. Y Jesús le dice claramente, Él murió. O sea, le estoy diciendo, ¿cómo lo sabemos? No hay celular, no hay nada. Le estoy diciendo, Lázaro murió. Llega donde Lázaro. Ya está en la prueba. Ok. Para los apóstoles, toda la audiencia que estaba allí, y nosotros hoy, esto está también en el Evangelio de Juan. Para los judíos, es una leyenda. ¿Me están entendiendo lo que voy a decir? No es en la Biblia, es una leyenda judía que ellos tenían en su mente. Para los judíos entendían que el espíritu del hombre podía volver al tercer día. Pero después del cuarto día ya no había posibilidad que volviera. ¿Me está siguiendo, mi hermano? Ellos tienen esa leyenda en su mente. ¿Cuándo llega Jesús entonces? Al cuarto día que Lázaro está muerto. Incluso, ¿qué le dice la hermana? Y ayer, maestro, como que dice, ahí no hay nada que hacer. Si hubiésemos querido hacer un ritual aquí para que volviera, no hay manera, porque ya está hirviendo. Ya su carne se está pudriendo, ya, no hay nada que hacer. Le he dicho que si quería ver a la vida eterna. Yo sé que tú eres el hijo de Dios, hermano. Y Jesús, después de Lázaro, tiene 4 días ya, y los judíos están ahí. No hace un ritual, no comienza a saltar, solamente lo que hizo cuando la creación, hágase la luz y hubo. Hágase esto y se hizo. Amén. Lázaro, ven fuera. Al que tenía 4 días, no sabemos nosotros, porque no conocemos el mundo espiritual de alguien muerto, pero allá donde sea que Lázaro estuviera en ese momento, escuchó a Jesús y volvió a la vida. Desatarle, dice eso, porque tiene todas las cosas que le ponían ellos. Desatarle. Jesús mostró ahí algo que ningún ser humano podía hacer, solamente Dios. Solamente Dios. Jesús dice, Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Está diciendo lo mismo, somos iguales. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos encontrar así una parte de la deidad de Jesús, la creación. Y aquí vemos como ellos, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban trabajando en conjunto. Dice, Dios creó los cielos y la tierra. Cielos y la tierra, una. El Espíritu de Dios en Génesis 1 se movía sobre la faz de las aguas. Génesis versículo 2. Todo fue creado por medio de él, Jesús, y para él, Jesús, según lo que vimos en Colosenses 1, 16 al 17. O sea, que la Trinidad, como plantábamos al principio, estaba trabajando juntas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaban trabajando juntos como trabajan por nuestra vida. Así el Padre trabajó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. El Hijo trabajó con la iglesia para crear su iglesia, incluso los apóstoles y aquellos discípulos que comenzaron. Y luego Él se va y llega el Espíritu Santo, quien nos convence del pecado. Es el Espíritu Santo que después que escuchamos la palabra de Dios, entonces nos convence del pecado. Hermanos, ten esto siempre en tu corazón. Tú eres especial para Dios. Tú eres especial para Dios. Y no soy un agente de motivación, yo no predico esas cosas, porque es la realidad. Y la muestra está en Jesús en la cruz, muriendo por ti y por mí. Eso muestra que tú y yo somos especiales para Dios. Él no te abandonará en ningún momento, porque Él te ha puesto a hacer un propósito en tu vida.
Él ha creado todo, nuestro Señor Jesucristo. Todo. Todo, incluyendo a ti. Y su amor, con su amor nos creó. Con su amor nos ha dado todo. Nos ha puesto en nuestra mano para que nosotros lo disfrutemos. Entonces, ¿qué te digo, mi hermano, en este día? Después de ver este verbo presentado por Juan, que es Dios, que es el mismo Dios en la persona de Jesús, que lo contemple cada día en tu vida. A ese único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, Dios y Maestro, profeta y rey, sacerdote, ese Dios todopoderoso, que te detengas a contemplarle. No dejes que los problemas, no dejes que las cosas de esta vida te agobien y te cieguen, y no dejes contemplar a ese Dios verdadero que está en tu corazón y que tiene su mano extendida para nosotros, para rescatarnos. A veces tantas aflicciones ciegan nuestros ojos. Ese Dios todopoderoso, o sea, el Verbo, ha creado todo por Él y para Él. Y una vez más, eso te incluye a ti. No piensas de otra manera. Si te incluye a ti en la creación de Dios, yo quiero que tú agarres esto que te voy a decir. Si te incluye a ti en la creación de Dios, ¿sabes qué decir eso? Que tú estuviste en la mente de Dios y estás en la mente de Dios. ¿Tú estás viendo lo impresionante que es esto? Tantos millones que han muerto, que existen hoy, y entre todos ellos, tú estás en la mente de Dios. Ese verbo que es Dios, nuestro Señor Jesús. No dejes que las aflicciones te agobien. Contémplale a Él y agradece la alegría de su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios todopoderoso, Señor Jesús. Gracias, Dios, por podernos dejar ver, oh Dios, estas palabras presentadas por Juan allí, de tu existencia, de que siempre has existido, que eres eterno, Dios. Oh Señor Jesús, tú viniste para nosotros y por nosotros. Ayúdanos, Señor, a contemplarte cada día, a ver tu majestad, a ver tu grandeza, aún en medio de las dificultades y las angustias que acarrean, que se mueven alrededor nuestro en nuestras vidas. Que nada, Señor, nada nos quite los ojos de ti, que podamos contemplarte y decirte gracias. Te adoramos, Señor. Verbo eterno, Dios todopoderoso, Señor majestuoso. Gracias, Señor Jesús, por todo tu amor y tu misericordia.